Gustavo Abuarab. ¿Dónde estás, Gustavo? Ahí estás, buen día. Buen día, FM Andina Mendoza. Dos puntuales preguntas. Primero, ¿qué instrucción le dio el presidente a Loana Abramovich y Martín Rodríguez de ahora para adelante, después de lo que se conoció mediáticamente? La segunda pregunta es, más allá que aún no lo lograron, vamos a darle la posibilidad de que sí lo logren. Oficialismo y oposición no se han podido sentar. ¿Qué declaración puede hacer ahora el gobierno argentino, porque es el Estado argentino el que negocia con el Fondo Monetario Internacional, del impacto que tiene eso en la negociación y qué se puede esperar de ese diálogo de ahora para adelante? Con respecto a la primera parte de su pregunta, para nosotros el tema crónica de viajes está superado. Pasemos de género periodístico a otro, porque el tema para nosotros ya no da para más. Con respecto a el tema está terminado. Con respecto a, no sé por qué alguien tiene que darle instrucciones, porque usted supone que el presidente tiene que darle instrucciones a alguien. Mi respuesta es, el tema está terminado. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, que tenía que ver con que no se sentaron, yo le recuerdo que en la reunión con los gobernadores que se realizó aquí mismo en el Museo Bicentenario, donde estuvo el presidente, donde estuvo el ministro Guzmán, estuvieron los representantes de las provincias del radicalismo, en algunos casos vicegobernadores, en otro creo que fue el ministro de Economía, pero estuvieron representados y estuvieron escuchando la propuesta, y los diálogos con la oposición se llevan adelante permanentemente. No es fácil hoy llegar a algún tipo de conversación con una oposición que le cuesta mucho tomar sus decisiones entre las diferentes variantes internas que tienen, entonces, pero seguimos haciendo el esfuerzo para lograrlo, y cuando el acuerdo, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo va a tener que ir al Congreso y así se van a dar todas las discusiones que tengan que darse. Muchas gracias, Gustavo. Martín Fernández, Radio Ciudad. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Quería consultarle de nuevo acerca del viaje del canciller Cafiero a los Estados Unidos de Norteamérica. Le quiero pedir alguna precisión, teniendo en cuenta que no siempre uno tiene fuentes cercanas como para tener datos precisos, y además, de acuerdo al medio gráfico o al portal que uno lea, si está alineado o no al gobierno nacional, puede enterarse de que las negociaciones van a fracasar rotundamente, o si lee otro tipo de medio gráfico o portal de noticias, el éxito está asegurado en marzo. Quería consultarle porque al colega Jaime Rosenberg le dijo que se han acercado posturas durante el viaje, lo dijo hace unos minutos. Si me puede ejemplificar con una de ellas, de las cuales se hayan acercado. No se escucha bien por el barbijo la última parte de la pregunta. Claro, al colega Jaime Rosenberg usted le dijo que se acercaron posturas durante el viaje del canciller Cafiero. Si me puede ejemplificar con una. A ver, las relaciones diplomáticas son relaciones diplomáticas que se llevan adelante entre Estados. La verdad es que calificar de éxito o fracaso una reunión tiene que ver efectivamente, como usted lo dice, con la orientación política o ideológica de cada medio que busca rotular de alguna manera. Se llevaron adelante conversaciones que son importantes, que son fructíferas. Las relaciones con los Estados Unidos están en un muy buen momento. Las declaraciones, como les decía al principio, del presidente Biden, que salen hoy publicadas en los diarios y en su contexto, dicen algo que nosotros estamos de acuerdo. Él dice incluso que cuando creció se hablaba de Latinoamérica como el patio trasero de los Estados Unidos, y que él cree que esa expresión está mal, que ellos no deciden sobre lo que sucede en Latinoamérica, pero que sí es cierto que tienen que ocuparse de una cantidad de temas que tienen que ver con el desastre que fue la relación durante los 4 años de la política internacional del gobierno de Trump, e incluso menciona que hay que remediar algunas de las cosas que se hicieron durante ese momento. Entonces nosotros entendemos que todas las conversaciones siempre avanzan, porque para eso son las conversaciones, para que cada uno exprese sus posturas, para que se generen lazos, para que se profundicen lazos y para que se avancen, y en ese sentido entendemos que el viaje del canciller Cafiero y las reuniones que mantuvo junto con el embajador Argüello fueron en el sentido de profundizar las relaciones y decir cada uno lo que tiene que decir sobre los temas que están en discusión en este momento. Muchas gracias. Martín, era John Livares, de Multivisión. John. Gabriela, hola. buen día, ¿cómo le va?
Bueno, dos consultas breves de coyuntura sanitaria, o por lo menos de qué opina el Gobierno sobre esto. Primero, consultarle por lo que opina el Gobierno Nacional acerca de un proyecto oficialista para la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus. Y además también el ministro Nicolás Kreplak deslizó en las últimas horas que quiere llevar adelante en la provincia el pase sanitario, por lo menos para que se pida en los transportes de media y larga distancia. Si el Gobierno puede hacer una recomendación para que esto se expanda a nivel nacional. Muchas gracias. Con respecto al proyecto de ley que presentó un diputado, a quien respetamos por su labor y por su trayectoria, no forma parte en este momento de la agenda del Ejecutivo y entiendo que tampoco de la del bloque oficialista en el Congreso. Es un proyecto presentado por un diputado de acuerdo a lo que él cree que habría que hacer y que llevar adelante, lo cual respetamos profundamente, no es parte de nuestra agenda en este momento. Con respecto a las decisiones de la Provincia de Buenos Aires, como bien les dije, la Nación hace recomendaciones, pero las decisiones las lleva adelante cada una de las provincias y la Provincia de Buenos Aires está evaluando una serie de decisiones que ellos entienden que van en el camino correcto. Nosotros lo que seguimos insistiendo es que el pase sanitario nos ayuda, sin duda, y su implementación y su pedido en la mayor cantidad de situaciones posibles a que se complete el esquema de vacunación y que esa es la única solución, la mejor solución que tenemos en este momento, además de sostener el resto de los cuidados, y que es muy importante que lleguemos con la mayor cantidad de la población. La población mayor de 18 años ya tiene un esquema de vacunación completo en unas cifras altísimas, digamos, pero sí necesitamos que se complete el esquema de vacunación de niños, niñas y adolescentes antes de que comience el ciclo lectivo. Muchas gracias. Eduardo Menegazzi, Infobae. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Se supo ayer que una moza de la residencia de Olivos contrajo COVID y que el presidente estaba con cuidados extremos, y horas después se supo que el ministro Matías Culfas confirmó que tiene COVID. Quería saber cómo está la salud del presidente, si puede confirmar que está sano, si se sometió a alguna prueba de hisopado y cómo está la situación. El presidente cumplió con el protocolo vigente que dice que en caso de ser contacto estrecho, pero tener el esquema completo de vacunación, él tiene las 3 dosis dadas, no tiene que aislarse, pero sí para contribuir al cuidado general de la comunidad, mantener cuidados, distanciamiento. Entonces suspendió las actividades que tenía con público, como hoy a la tarde una actividad del área de educación, y está manteniendo su agenda desde la residencia de Olivos. El primer contacto estrecho conocido por el presidente fue, tal como yo les comuniqué ayer, de una personal que trabaja en la residencia de Olivos. Unas horas más tarde, el ministro Culfas confirmó que él también era positivo, y como había viajado en la comitiva el día anterior hacia San Juan, son 2 contactos positivos, pero en los 2 casos el presidente hace lo que hay que hacer de acuerdo con el protocolo, que es no está aislado, está manteniendo su agenda de trabajo desde la residencia de Olivos para no exponer a otros mientras pasan los días determinados. No tiene ningún síntoma y, por lo tanto, con 3 dosis de vacunación y sin síntomas, no tiene ni que estar aislado ni que testearse por el momento, ¿sí? Muchas gracias. Eduardo, Silvia Mercado, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Una pregunta corta y es, en relación, ya lo preguntó otro colega, usted dijo que la crónica de viaje ya está superada por el gobierno, que el tema está terminado. ¿Esto quiere decir entonces que no se le va a pedir la renuncia a Luana Volnovich y a Martín Rodríguez? Y mi segunda pregunta es acerca de una declaración que hizo el presidente de los Estados Unidos hoy, Joe Biden, donde mencionó a Chile y Argentina como 2 preocupaciones que de todos modos están lejos de Venezuela, pero sí marcó, y me gustaría su opinión al respecto, que hay una reducción, una preocupación en torno a que hay reducción en el número de democracias en el mundo. Gracias. Sí. Con respecto al primer tema, le digo lo mismo que su colega. El tema está terminado, pasemos a los temas que realmente le importan a la gente. El gobierno no puede detenerse en contestar permanentemente lo mismo cuando hay una cantidad de temas mucho más importantes que tienen que ver con el crecimiento económico, la posibilidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta misma pregunta que usted me está haciendo y que tiene que ver con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos con respecto a reducción, dijo usted, de las democracias latinoamericanas. La profundización de la democracia y la defensa de la democracia y los derechos humanos, ustedes saben bien que es una
uno de los temas centrales de la Argentina desde que recuperamos la democracia en el 83 y de este gobierno en particular. Profundización de la democracia, libertades políticas, libertades de prensa, libertades republicanas, Estado de Derecho y defensa de los derechos humanos. Argentina va a ocuparse también de todo eso desde su nuevo lugar de presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y desde allí va a seguir velando por la profundización de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchas gracias, Silvia. Fernando Ramírez, de TELAM. Fernando, buen día. Buen día, ministra, ¿cómo le va? Anunció el gobierno la semana pasada que se van a concretar el viaje del presidente Fernández a dos países centrales, Rusia y China. ¿Cuáles son los objetivos políticos y económicos que busca el gobierno con ese viaje? Gracias. Gracias, Fernando. En el caso de Rusia se va a encontrar con el presidente Putin, en el caso de China con Xi Jinping. Ustedes saben, en los dos casos, en el caso de China fue invitado porque se cumple un nuevo aniversario de las relaciones bilaterales entre los dos países y también inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno. En el caso del presidente de Rusia se va a seguir conversando sobre los temas bilaterales que tienen que ver con la cooperación mutua en la cuestión de vacunas. Fue muy importante para la Argentina durante la pandemia, la relación con Rusia con respecto a las vacunas y también con la profundización de acuerdos que tienen que ver con inversiones, que en una reciente visita de empresarios de Rusia a la Argentina se comenzó a hablar sobre ese tema y son temas que queremos profundizar, así también como la cooperación en ciencia y técnica. En el caso de China, después voy a dar el detalle más tarde, pero hay una cantidad de convenios bilaterales para firmar que implican todas estas áreas, ¿no? Ciencia, tecnología, inversiones, energía. Entonces, todos estos convenios que se van a firmar me parece importante que ustedes los tengan y luego les daremos el detalle, ¿sí? Muchas gracias. Gino Brigliano, del Destape. Hola, Gino, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Una de las noticias de esta semana, al menos en materia de telecomunicaciones, fue la no aprobación, tal como estaba, de la fusión entre Disney y Fox. La primera pregunta es si el gobierno evalúa una posibilidad de transmisión gratuita de todos los partidos de fútbol como existía antes con el fútbol para todos. Y la segunda consulta tiene que ver con la ley de alquileres. Se había anunciado la derogación, al menos parcial, de la ley. Bueno, queríamos saber en qué situación estaba eso y si se podía adelantar algo acerca de algunos artículos claves de la ley, como por ejemplo que la duración es de 3 años, que el aumento es anual y que se da por salarios y inflación. Derogar una ley por decreto no es una práctica que sea saludable, salvo que en su momento lo hizo el expresidente Macri, entre otras cosas, cuando derogó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto, pero no es una práctica saludable. Esperamos que el tema de la ley de alquileres se resuelva en el Congreso. Entiendo que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está en ese tema, así que seguramente él tendrá más novedades sobre lo mismo. Con respecto al tema de los partidos, la verdad es que no tengo una respuesta, así que le voy a preguntar al área correspondiente y le transmito una respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. Philippe Bernés, de France Press. Philippe, buen día. Buen día, Gabriela. Una pregunta con respecto al COVID. Algunos países están hablando de manera abierta de que estamos entrando en una fase de endemia y no más pandemia. Y me gustaría saber cuál es un poco la situación, el análisis del gobierno con respecto a eso. ¿Somos todavía en fase de pandemia o entramos en endemia? Lo que significa un cambio de paradigma, un cambio de medida. Y pregunta dentro de la pregunta, ¿sigue siendo el caso que la preocupación número 1 por el gobierno es más el ausentismo laboral, el impacto económico o otro aspecto de la pandemia? Muchas gracias. Sí, es una discusión en el mundo y varios países están creyendo que ya estamos llegando a la etapa de la endemia. La ministra Bisotti es una ministra muy prudente y todo el tiempo lo que nos dice es hay que esperar. Día por día, hay que ver día por día lo que va sucediendo, un día a la vez, ¿no? Y en ese periodo estamos. Hay muchos países que efectivamente tienen posturas como dejar de contar ya los casos porque ya es una endemia o convertirlo directamente en una endemia. La verdad es que, sigue siendo una enfermedad que causa
muerte en los casos más extremos, sobre todo en aquellos que no tienen la vacunación o que no tienen el esquema completo de vacunación, que causa problemas en la salud en otra gran cantidad de población y por lo tanto sigue siendo una preocupación hasta que efectivamente veamos que, sigue siendo una preocupación de tema sanitario, digo, hasta que efectivamente veamos que hemos dejado atrás también esta nueva ola de esta nueva variante. A lo que digo no es solamente el impacto en la cuestión laboral lo que preocupa con respecto a la situación que estamos viviendo, sino que todavía el número de contagiados es muy alto. Cuando el número de contagiados es muy alto, las proporciones dentro de ese número de contagiados son altas, tanto de enfermos como de muertos, sobre todo de aquellos, y eso sí es muy notorio, de aquellos que no tienen el esquema de vacunación completa. Pero, digo, después se están tomando otra cantidad de medidas que tienen que ver con que esto no tenga tanto impacto en la economía y en el área laboral, y en ese sentido se han cambiado los protocolos en el último tiempo, como usted bien sabe, para que los días de aislamiento se adecúen más a esta nueva variante que lo que tuvimos que sostener durante el inicio de la pandemia, donde la única solución que teníamos cuando no había vacunas era el aislamiento. ¿Sí? Muchas gracias.